pero cuando pierdes el 40% de los datos, tu capacidad para tomar decisiones varía mucho, así que tienes que estar totalmente preparado y entender por qué está ocurriendo eso. Buenas a todos, vamos a ver cómo está afectando todos los cambios en legislación de cookies y todo el tema de Consent Mode de Google que mucha gente todavía no tiene claro qué es. Vamos a dividir este vídeo en 4 partes. 1. Entender esos cambios de avisos de cookies y sobre todo dónde afecta, porque esto no afecta a todos los países. 2. ¿Qué es el Consent Mode? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos implementarlo? Y sobre todo, ¿qué requisitos tiene? Porque eso la gente no lo tiene claro y no vale para todo el mundo. Y 4. Vamos a hacer un ejemplo con mi web de cómo implemento el Consent Mode para que veáis un ejemplo y cómo lo podéis hacer en vuestras páginas web o vuestros negocios con otros CMPs diferentes, que también veremos eso, un CMP que narices es. Entonces, en primer lugar, ¿qué ha cambiado? Antes era frecuente que cuando nos saltaba un aviso de cookies no aparecía tan visible este botón de rechazar. Digamos que entre todas las cosas que han cambiado, que aquí siempre os recomiendo que tengáis algún asesor legal en vuestro negocio que os informe sobre esto y cuál es la legislación en vuestro país, ahora esto tiene que estar mucho más visible. Pero mucho más visible no es que resaltes el botón rechazar como si fuese lo más importante del mundo. Sobre esto os dejo este artículo de Google, os lo dejo abajo en la descripción, donde muestran diferentes análisis que se han realizado con diferentes formas de poner el aviso de cookies y cuál ha funcionado mejor, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podéis ver una opción que tiene un 63% de rato de aceptación, otra con un 59% y esta con un 73%, donde se resalta el botón de aceptar y los otros aparecen igualmente visibles. De todas formas, sobre esto también hay una legislación que indica más o menos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, así que mi recomendación total es que os asesoréis. Pero aquí tenéis estudios de cómo hacerlo de una forma u otra, te varía totalmente la aceptación. Entonces, llegados a este punto, ¿qué es el Consent Mode? El Consent Mode básicamente consiste en evaluar el nivel de aceptación del usuario, qué cosas concretamente ha aceptado y con eso poder activar o desactivar etiquetas, o más bien activarlas pero que midan o no midan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es esto nuevo? Realmente no, ya existía el Consent Mode, pero ahora lo que tenemos es el Consent Mode 2. Para que veáis un ejemplo, y esta información también la tenéis abajo en la descripción, aquí podéis ver los tipos de consentimiento que hay, ¿vale? Y pues para qué sirve cada uno. Aquí tenemos consentimientos de personalización, unos de analítica, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que tiene que ver con publicidad afectaría etiquetas como la de Google Ads, las de Meta Ads, TikTok, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con analítica, pues podría afectar etiquetas como las de Analytics, ¿ok? Dicho muy a grosso modo. Entonces, aquí lo que se busca con esto de Consent Mode de Google es que si un usuario te rechaza, Google pueda saber qué ha rechazado, pueda saber cuántos rechazos hay y pueda hacer una modelización de datos, que básicamente es intentar recuperar parte de esa información estimando qué podría haber pasado. Para esto Google ha lanzado una serie de CMPs, ¿vale? Que son al final gestores de consentimiento, plataformas que se encargan de gestionar eso, es decir, vale, ha saltado el aviso de cookies y la gente ¿qué ha hecho? Pues son una serie de gestores que van incorporados con Google Tag Manager, ¿vale? Todo esto que os voy a explicar sí va a requerir de la medición de Google Tag Manager, al menos en una parte, ya veremos en cuál. Y aquí tenéis algunos como Consent Manager, CookieBot, etcétera, etcétera, que veremos que tienen una plantilla que podemos cargar de forma súper fácil en nuestro Tag Manager para que tengamos ya el 60, 70, 80% de la medición totalmente realizada. Entonces Google, como os decía, va a tratar de, con esa información que no tenemos, extrapolar qué información podríamos tener si la gente hubiese aceptado. Ahora bien, hay una cosa que muchos negocios no tienen clara y es que a pesar de implementar esto hay negocios donde no van a tener ese beneficio de poder extrapolar esos datos, de poder modelizarlos porque no van a llegar a los requisitos mínimos. Esto es una cosa que lo mismo cambia en un tiempo y los requisitos mínimos varían, pero ahora mismo son estos. Por ejemplo, aquí en Analytics, y esta información de nuevo la tenéis en la descripción, ¿vale? Todo os lo voy a dejar abajo. Te indica que, más allá de implementarlo, la propiedad tiene que recoger al menos 1000 eventos al día con una denegación de las cookies de analítica durante al menos 7 días y lo mismo con la gente que sí lo acepte, ¿de acuerdo? Y que el modelo puede tardar más de 7 días en alcanzar el umbral en un periodo de 28 días. Entonces, es posible que ni siquiera los datos adicionales sean suficientes para que Analytics entre en el modelo, es decir, podría no llegar a funcionarte porque tengas poca información. Lo mismo ocurre con Google Ads. En Google Ads te habla de 700 clics al día durante un periodo de 7 días. Yo creo que todo esto irá cambiando, porque si no va a haber muchas cuentas donde no se va a poder modelizar información. Pero ahora mismo lo que pone en la ayuda es eso. Entonces, teniendo claro y con un ejemplo de aviso de cookies y más o menos qué es el Consent Mode y cómo funciona, vamos a ver cómo se podría implementar.
Nosotros tenemos nuestro Tag Manager, ¿vale? Y aquí el Tag Manager que voy a utilizar es el que vimos en los vídeos de aquí, ¿vale? Este de Google Ads y el que os he dejado abajo de Facebook, donde os enseñé cómo podíamos configurar las conversiones y medirlas a través de Google Ads, que además comprobamos que funcionan perfectamente. Ahora bien, yo tengo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Por cómo está hecha mi web, el banner de cookies lo cargo a través de Tag Manager. Esto no es una cosa que se tenga que hacer, en mi caso, en mi web se hace así, pero por ejemplo, si tienes un Cookiebot, que es un plugin que te permite incorporar la parte de banner en tu web, y un Consent Manager, ¿vale? Que son diferentes CMPs, lo que he comentado antes, ya tendrías esa parte lista y también uno de los requisitos necesarios para esto del Consent Mode. Entonces, en mi caso, yo tengo mi banner que se ejecuta por aquí y que genera esto, que cuando alguien entre en la web salga esto. Ahora bien, no tengo incorporado ahora mismo nada en mi contenedor de Tag Manager sobre Consent Mode. ¿Qué pasa si hago una simulación de carga de ticket? Me voy a la vista previa, voy a poner mi web carga aquí, cargan las cookies y claro, aquí me está saliendo que están saltando las etiquetas, ¿vale? Todo esto es genial, pero aquí hay un primer estado de inicio de consentimiento, ¿vale? Inicialización del consentimiento. ¿Y qué pasa? Que si aquí nos vamos a la parte de consentimiento, pone que no hay nada configurado todavía, ¿ok? ¿Qué ocurre con esto? Google Ads, por ejemplo, ya ha advertido que si no configuras esta parte de Consent Mode en las cuentas, llegará un momento, ahora mismo hasta donde yo sé es indefinido y yo supongo que lo alargarán, pero llegará un momento en el que te pueda suspender la cuenta y directamente hasta que no lo pongas pues habrá ya cosas como el remarketing que no podrás utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos iniciar todo el proceso para implementar esto? El paso número 1, y me salgo aquí de la vista previa, es irnos aquí al administrador y en la configuración del contenedor pulsar aquí en habilitar resumen de consentimiento y le damos a guardar. Una vez que esto se haya guardado, volvemos al espacio de trabajo y aquí en etiquetas nos va a salir esta opción que nos va a decir cada etiqueta qué tipo de avisos tiene, ¿vale? Nos va a salir esto, si tienen consentimiento integrado o no. Todo lo que son etiquetas de Google ya traen el consentimiento integrado, ¿vale? Que ahora os explicaré exactamente qué es. Y aquí, por ejemplo, las que tengo de Meta, pues no lo tienen, o esta del banner de cookies. Entonces, ¿qué cosa me va a hacer falta implementar aquí para que me sea sencillo? Tendría que irme aquí a la sección de nuevo, ¿vale? Como si quisiese crear una nueva etiqueta. Y si me voy a la configuración de la etiqueta, aquí hay una parte que son las plantillas, ¿vale? Tenemos las plantillas en general y las plantillas de CMP. Las plantillas de CMP nos van a dejar aquí alojados ya opciones como Consent Manager y Cookiebot. ¿Qué es esto de aquí? Pues mira, esto de Consent Manager, si me pusiese a cargarlo, me estaría cargando ya una serie de configuración de Tag Manager para mi contenedor. Si yo añadiese esto al espacio, este gestor de cookies ya me estaría personalizando mi Tag Manager para que si pongo mi ID de cliente y la información que me da, si estoy utilizando de nuevo este gestor en mi web, ¿de acuerdo? Que esto es un ejemplo de un cliente, ya tuviese la configuración inicial para actuar de una u otra forma en función de si tengo cookies de analítica, cookies de publicidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo que tenéis que saber que esto va medianamente asistido. Ahora bien, a la hora de activar muchos de estos CMPs, cuando cargas estas plantillas, tienen aquí el activador de todas las páginas. Es fundamental que pongáis este, ¿vale? De Consent Initialization All Page, ¿vale? Este de aquí, para que el primer evento que ha salido cuando hemos hecho la prueba, el primer evento que se carga en Tag Manager es ese de inicialización de consentimiento. Entonces, ¿qué ocurre en mi caso? En mi caso, como tengo un sistema de cookies propio, pues no puedo utilizar esto. Entonces, va a ser algo más complejo, pero bueno, os va a valer de ejemplo. Si me voy aquí a las cookies comunitarias, a las plantillas, perdón, hay aquí una de Simo a Java, aquí, Consent Mode, ¿vale? Yo utilizaría esta, pero bueno, en vuestro caso, si tenéis un Cookiebot o alguno de esos, o vaya a contratar alguno de esos, podéis utilizar alguna de esas. Entonces, la añado, ¿vale? Esta información que me viene aquí, y de todas formas, también en la descripción tenéis este artículo, ¿vale? Donde explica cómo funciona totalmente y cómo funciona también con su sistema, por si lo queréis revisar, ¿vale? Entonces, esto ya me va a crear una serie de comandos aquí, ¿vale? Que esto es para si lo quieres configurar solo en algunas regiones y en otras no. Esto es fundamental. Esto del Consent Mode puedes empezar a implementarlo ya en cualquier país que estés, pero no en todos es obligatorio. Esto principalmente está afectando a la Unión Europea ahora mismo, ¿vale? En mi caso España, que son gran parte de los clientes con los que trabajo, pero por ejemplo, creo que en México o en Chile esto ahora mismo no hace falta. De todas formas,
ya va preparado para que puedas utilizar el que en unos países se comporte de una manera y en otros de otra, ¿vale? Pero eso que lo tengáis en cuenta. Ahora, ya viene aquí una serie de opciones para que las cookies asociadas con anuncios, con analítica, con datos de usuario, con personalización, vengan denegadas por defecto. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es asociar ahora nuestro comportamiento de las cookies con estas opciones que vienen. Eso sobre todo voy a tener que hacer yo, que tengo mi propio banner de cookies. En el ejemplo que os ponía antes, fijaros que no aparece ninguna de esas opciones. Simplemente te sale aquí si por defecto quieres permitir un tipo de cookie o no, que no sería lo ideal. Entonces, eso es lo bueno de utilizar CMPs como este de Consent Manager, CookieBot o cualquiera del listado de Google que os mostraba antes, que ya traen esta preconfiguración si cargas su plantilla. De todas formas, así en el mío vais a entender mejor cómo funciona. Yo ahora tendría que hacer un sistema en el cual cuando en mi web ocurra la aceptación o la denegación o no ocurra nada, se mande una información a Tag Manager. ¿Cómo se hace esto? En mi página web hay un código, ¿vale? Bueno, este es un código que hace 1000 cosas, pero uno de ellos es que cuando la gente va pulsando en las cookies de analítica, las funcionales, las comportamentales, etcétera, etcétera, se manda una información. ¿Qué pasa con esa información? Pues esa información, si me voy aquí y aquí en variables, mira, tengo dos variables de tipo de cookie, ¿vale? Una es la de analíticas y otra la comportamentales, que esto básicamente las comportamentales son las que tienen que ver con publicidad, donde se recibe una información, ¿vale? Se recibe una información cuando se acepta o se rechaza ese banner en mi web. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Para que veáis el sistema, ¿vale? De todas formas, os estoy enseñando un sistema complejo, no os calentéis mucho la cabeza porque a vosotros, si utilizáis un CMP de los que os digo, va a ser más fácil. Aquí en las cookies en el consentimiento comportamental, que sería asociado con publicidad, le digo que lea el valor de cookies comportamentales, ese que está recogiendo lo que ocurre en mi web. Entonces, por defecto viene como denegado, ¿vale? Viene el sistema como denegado, es decir, por defecto este valor se rellena como, oye, se ha rechazado, ¿vale? Esto se hace porque si el usuario no ha aceptado, es como si hubiese denegado, ¿vale? No hay un estado limbo, es decir, si no acepta, no le puedes introducir cookies. Entonces, viene por defecto denegado, pero ahora, cuando recibe la información comportamentales, que es el dato que ya está esperando recibir aquí cuando se acepte, lo paso ya a aprobado, ¿vale? A concedido. Y lo mismo hago con las analíticas, ¿vale? Tengo una cookie de analítica y cuando se viene por defecto aquí denegada, pero esta tabla de consulta lo que hace es que cuando recibo el valor, pues lo hago como aceptado, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace ahora con esto? Me tendría que ir a mi parte de etiquetas, a esta etiqueta de consentimiento que he creado y, si la edito, hacer esta asociación. Es decir, aquí, por ejemplo, en el Add Storage, añadir mis consent comportamentales, ¿vale? Añadir esta variable. En Analytics tendría que hacerlo con las de analítica. Y para la de Add User Data y Add Personalización, en mi caso en mi web, ¿vale? Las que utilizo son estas de las comportamentales también. En estas otras señales yo lo pongo como aceptado porque mi web la verdad es que no tiene nada de eso y estas opciones las activo por un tema de envío de información, ¿vale? En esto no vamos a entrar ahora. Esta opción sí es muy interesante que la entendáis y es que va a mandar un Data Layer Event, ¿vale? Con cuando se tiene la primera situación por defecto de aceptación y luego ya cuando el usuario hace alguna acción de aceptar o rechazar se va a mandar otra para actualizar, que ahora os explicaré para qué sirve. Esta en realidad yo en mi caso sí la dejo desactivada. Aquí hay una configuración avanzada para la prioridad que le queremos dar a la etiqueta, donde le podemos dar por ejemplo 10 y ya con esto aquí en configuración de consentimiento esta opción la tendremos nueva. Entonces, aquí en configuración de consentimiento lo que decimos a Google es qué tipo de comprobación tiene que hacer con este tipo de etiqueta. Por ejemplo, aquí le podemos indicar que no se requiere ningún consentimiento adicional, porque esta etiqueta que va a cargar va a ser la gestora de lo que va a ocurrir, ¿vale? En la web, va a estar analizando qué ocurre. Y la activación, como os decía antes, de inicialización en todas las páginas. Y con esto guardamos. Entonces, si ahora hacemos una vista previa, veamos lo que va a ocurrir. Me conecto y cuando salten ahora mis cookies, nos vamos aquí a la vista previa. Entonces, aquí en la parte de consentimiento, fijaros que aquí en la inicialización no sale nada, pero ya sale aquí un evento de consentimiento, donde si me voy a la pestaña de consentimiento, sale que estas 4 que he configurado salen denegadas. ¿Por qué? Porque no he hecho ninguna acción para aceptarlas. Y estas 3, en mi caso de web, que no tengo nada que personalice ni nada de este estilo, directamente salen aceptadas. Entonces,
esto está afectando ya a las etiquetas, ¿vale? Si hacemos una prueba de viendo aquí el consentimiento, ir a mi web y, por ejemplo, darle a aceptar todas, aquí podemos ver que el comportamiento no ha cambiado. Ahora bien, si ahora voy y cambio de página, veréis como ya sí están aceptadas. ¿Por qué ocurre esto? Digamos que porque solo hemos creado un etiquetado para el tema de consentimiento. Esto en función del sistema que estáis utilizando lo va a gestionar de una forma u otra, pero si utilizáis esta parte personalizada de Simo Java, hace falta que dupliques esta etiqueta, o al menos en mi caso sí me ha hecho falta, para que en cuanto se realice esa opción se lance ese segundo evento que veíamos antes, que aparecía aquí. Este de aquí, GTM Consent Update, para que lance, digamos, un aviso a Google de, oye, ha habido una acción, revisa lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo podemos forzar esto? Me voy a hacer un duplicado de esta etiqueta tal cual y le voy a cambiar aquí el nombre. Le voy a poner aquí Update. Y lo que va a variar es que con toda la configuración exactamente igual, aquí en el activador, en lugar de hacer que nada más iniciar se lance, vamos a crear un evento. Vamos a llamar, pues no sé, evento update cookies o actualización cookies, donde como evento personalizado que vamos a utilizar, pues fijaros que cuando he aceptado las cookies se ha lanzado este evento. Entonces vamos a utilizar esto, update cookies, que es el evento que se está lanzando directamente. La guardo aquí y entonces esta etiqueta, cuando ocurra esa acción, se va a lanzar de nuevo. Ah, importante, esto ya no será el por defecto, será el de actualización, ¿vale? Que lo cambia, que ahí no se olvide cambiarlo. Le damos aquí a guardar y si cerrásemos nuestra vista previa y la lanzo de nuevo y le doy a conectar, aquí no me va a salir ya lo de las cookies, o lo normal es que no me salga porque las tengo ya aceptadas. Aquí fijaros que me salen ya todas aceptadas de antes, pero... Ah, mira, ya aquí me sale el aviso de cookies y, por ejemplo, pues voy a rechazar las analíticas, ¿vale? Confirmar preferencias. Habiendo hecho esto, ¿qué pasa? Se ha lanzado un evento, ¿vale? Y aquí ya en el consentimiento está saliendo que he denegado las analíticas. Y aquí en el GTM Consent Update se está lanzando, ¿vale? Porque he hecho esa acción. Entonces, ahora que ya tengo funcionando el sistema que va a leer lo que ocurre en mi web, lo que hace falta es asociar estas acciones con mis etiquetas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las etiquetas de Google? Google no va a necesitar que pongamos un evento adicional cuando el usuario haya tomado una decisión. Es decir, no va a hacer falta esto del evento de actualización de cookies. Google directamente está pendiente y en cuanto detecta un cambio lo aplica, ¿vale? Lo aplica porque aquí hemos forzado el que se envíe ese tipo de cambio. Ahora bien, para etiquetas como Facebook, TikTok, Pinterest, etcétera, etcétera, sí va a hacer falta eso, ¿vale? Va a hacer falta o es recomendable poner un evento de actualización. ¿Por qué? Porque si no lo pusiésemos, hasta que el usuario no cambiase de página, no se cargaría de nuevo la etiqueta con la aceptación, ¿vale? De forma que se pudiese cargar. Entonces, ¿qué cosas vamos a tener que hacer? Si aquí, por ejemplo, me voy a la etiqueta de remarketing de Google Ads y a configuración avanzada, veremos que aquí, que en la configuración de consentimiento, lo tenemos sin establecer. Hace falta que aquí pongamos no se requiere ningún consentimiento adicional. ¿Por qué? Porque es una etiqueta de Google. Y aquí directamente va a tener, fijaros que ya trae unas comprobaciones integradas y si esto se acepta, pues se lanza, ¿vale? Entonces, todo lo que son etiquetas de Google va a hacer falta activar esto y no se requiere ningún consentimiento adicional. Esto lo haríamos en esta, lo haríamos en las de conversión también, ¿vale? Esto es una cosa que si tenéis muchas etiquetas creadas, pues es un coñazo, pero bueno. Esta, por ejemplo, de conversión también. Y así lo haría con todas estas de Google, ¿vale? Lo hago en un momento. 2000 años más tarde. Y ya lo tendrían todas. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con estas? Estas etiquetas no tienen esa inteligencia de ser una etiqueta de Google. ¿Por qué? Porque al final son HTML personalizados. Entonces, si entramos igualmente aquí, nos vamos a configuración avanzada, tenemos esta parte de consentimiento, pero fijaros que la parte que salía antes asistida de consentimiento integrado ya no aparece. Entonces, aquí lo que vamos a tener que ponerle es que la etiqueta requiere un consentimiento adicional para activarse. Y aquí vamos a indicar cuál.
entre los cuales va a salir las opciones que ya vienen estipuladas por Google para que señalemos. Entonces, por ejemplo, aquí para esta Analytics necesitaría la de anuncios y la de analítica, ¿vale? De Analytics no, perdón, de Meta. Y, que aquí no lo he hecho, hay que poner la activación con el evento de actualización de cookies para que se esté cargando siempre, pero si cuando se hace esa carga no hay una aceptación todavía, que aquí por ejemplo ha dejado, mira, no me ha guardado las dos, ahora. No hay una aceptación todavía, salga denegado, pero si el usuario en mitad de navegación cambia la aceptación de aceptado a rechazado y rechazado a aceptado, además se actualice, ¿vale? Se envíe. Entonces, esto habría que hacerlo con esta parte de pixel general, porque lo que vienen siendo las etiquetas de eventos son cosas que ocurren en una acción concreta, es decir, ahí no hace falta estar actualizando, lo importante que tiene que estar actualizada es esta. Y si por ejemplo tuviésemos un ClickFish, la etiqueta general de TikTok o cosas de ese estilo también. Lo que vamos a tener que hacer en estas otras no es poner el activador de evento, esto va a ir con su propio evento. Lo que sí vamos a tener que hacer es ponerle aquí la configuración de consentimiento que le corresponda, que por ejemplo en este caso sería simplemente la anuncios. Creo que la de Facebook general va también solo con anuncios, pero ahora mismo la verdad no lo recuerdo al 100%, pero creo que va solo con las anuncios. Aquí en esta otra también, anuncios, storage y creo que me falta esta. Entonces esto solo va a saltar si se hace la aceptación de anuncios. De todas formas, ahora lo vamos a ver. Vale, aquí podemos ver todo lo que tiene configuración, ¿vale? Bueno, nos faltaría aquí la vinculación de conversiones, que aquí le ponemos también que no se requiere porque es de las de Google, y nuestro banner de cookies, que esto tampoco se requiere, ¿vale? Porque si no es que no va a poder no lo puede bloquear. En este caso ya os digo, con mi configuración. Y si aquí ya me voy de nuevo, quito esta vista previa y me voy a ejecutarla de nuevo, aquí había dejado todo aceptado menos las analíticas, si no recuerdo mal. Exacto, las analíticas están denegadas. Pues por ejemplo, ya podríamos ver aquí, cuando ha cargado el contenedor, que el píxel de Facebook no se habría bloqueado por la configuración de consentimiento. Esto es porque le había puesto también las de analítica, las que os digo, he dicho que no sé si hace falta en este caso. Pero, por ejemplo, si ahora, estas que me están saliendo de GA4 configuración o Google Ads, la global, la de remarketing, si yo me voy a mi web y rechazo todo, aquí con la actualización me va a salir que esas etiquetas como tal se están lanzando, ¿vale? Porque lanzarse se lanzan, pero se lanzan con la aceptación denegada, ¿vale? Y aquí podéis ver la actualización on page, es decir, se ha realizado sin tener que realizar un cambio de página. Entonces, ahí Google lo que estaría haciendo es, vale, no te voy a cambiar como tal el que se ejecutarse se va a seguir ejecutando la etiqueta, pero lo que sí te voy a capar es el hecho de que, oye, esto no va a enviar información. Que ahora nos vamos y decimos, no, pues mira, pues voy a aceptar todas. Le vamos a aceptar todas y aquí con la actualización nos va a salir que ya está todo aceptado, ¿vale? Entonces, básicamente, al final lo que busca el sistema es que se puedan ir lanzando las etiquetas. Por ejemplo, aquí, en cuanto ha ocurrido la aceptación, fijaros, ha forzado que la de Facebook salte por el evento de Update Cookies. Al final lo que se busca con este sistema es que, oye, las etiquetas, digamos, carguen, pero en función de la aceptación del usuario, vayan bloqueadas de una forma o de otra, ¿de acuerdo? De modo que las de Google, pues, aunque carguen, no envíen información, pero entren en ese sistema de modelizado de datos, y las que no son de Google, pues, se capen directamente. Entonces, teniendo esto ya claro, o más o menos claro, ya os digo, es un proceso que parece complejo, pero en cuanto lo haces una o dos veces es sencillo. ¿Cómo está afectando esto? Digamos que hay dos casuísticas, ¿vale? Que estuvimos comentando en una de las clases en directo de Idento Academy, donde Albert Roch me puso un ejemplo bastante concreto en el cual diferenciaba los negocios o las páginas web que ya estaban aplicando bien la ley de cookies antes a los que no la estaban aplicando bien. Los que estaban aplicando bien básicamente es que hasta que el usuario no aceptaba no se cargaban las etiquetas de medición, y los que no lo estaban aplicando bien es que aunque tenía un aviso de cookie cargaba todo de repente. Entonces, en los casos en la gente en las que ya cumplía el aviso de cookies o la ley de cookies, la gran diferencia es que ahora el botón de rechazar, pues digamos que antes no salía y ahora sí sale muy destacado.
En esos casos está habiendo algo de pérdida de medición, pero no está siendo muy grande. Ahora, en los casos que no tenían nada bien implementado, si estamos viendo en general casos de 40-50%. Entonces, aquí es fundamental que vuestro negocio, vuestro cliente, ponga un banner de cookies que, joder, no invite directamente a rechazar, ¿vale? Sino que esté medio bien, medio curioso, como por ejemplo el que os enseño en mi página web o de los ejemplos que he dejado abajo en la descripción. Y por otro lado, que implementéis todo esto bien, porque también estoy viendo casos donde el problema que está viendo de medición es porque no se implementa bien Concept Mode y a lo mejor tu banner de cookies sí está lanzando las cosas, pero tú luego en las etiquetas o tu cliente no ha puesto las autorizaciones concretas o este simple hecho de la actualización del evento y aunque el usuario acepta, pues realmente eso no carga como debe, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que lo paséis bien con esta parte de Concept Mode. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Y en todo lo que os pueda ayudar, os ayudaré. Y nada, tomádoslo con paciencia, con filosofía y ya iremos avanzando con todas estas cosas. Si os ha gustado, os agradezco que le deis a like, os suscribáis y le deis a la campanita porque si no YouTube no veis los siguientes vídeos. Muchas gracias, cuidaros mucho y un saludo.